Muy buenas compañeros, mi nombre es Kevin González, yo soy estudiante de primer semestre de Ingeniería de Sistemas y Cómputo, jornada nocturna de la Corporación Universitaria Latinoamericana CUL en la ciudad de Barranquilla. En el día de hoy queremos pues explicar el procedimiento de la creación de una línea de código o algoritmo, el cual nos crea un programa para almacenar información y luego reproducirla. En este caso, el ejemplo que yo quiero tomar, eh, vamos a hacer de cuenta que vamos a crear un programa el cual tome información de una encuesta de números de cédulas a ciertas personas determinadas. Primero vamos como tal pues a crear el archivo mediante la misma línea de código. Luego vamos a empezar pues a recopilar la información que va a guardar ese archivo y posteriormente vamos pues a mostrar como tal la información que guardó, los datos que contenimos. Ya por último pues cerraremos el programa como tal. Empezando pues lo que vamos a usar pues el tipo de archivo o la public class que usamos, el nombre que yo le puse fue archivos de Java. Vamos a estar usando los siguientes tipos de clases como tal. Eh, la que sería pues buffer reader, buffer writer, file not found section, file writer, EOS section, prime writer y geoction pane como tal. Entonces empezamos lo que es la explicación de la creación del archivo como tal. Entonces empezamos la creación del código. Vamos a empezar creando la variable de tipo entero que maneja las opciones del menú. En este vamos a ponerle como nombre a option. Eh, entonces, creamos las otras variables. El file archivo sería variable para manejar el archivo. File reader, que sería variable para leer el archivo. Buffer reader, variable para procesar la lectura de las líneas del archivo. El prime writer sería variable para escribir el archivo de una línea y file writer, que es variable para escribir en el archivo una cadena como tal. Entonces, empezamos con un do. En este punto mostraremos el mensaje en pantalla con el menú de opciones para el usuario escoja la opción que desea. Vamos a hacer un menú simple. Entonces, sería algo como menú de opciones, enumerado, número uno, crear archivo, número 2, número de cédulas. En el número 3 mostraremos el número de células ya almacenadas o existentes en el archivo. Y por último, sería la opción 4 que sería para cerrar el programa como tal. Entonces, si seleccionamos la opción uno crearemos el archivo, como lo habíamos dicho posteriormente. Si if option 1, el archivo, entonces se va a crear un archivo llamado datos, de hecho del tipo txt, creamos el archivo, si no existe como tal, entonces lo vamos a estar creando en una carpeta que yo denominé, ya se las muestro, permítanme un segundo. Eh, Sería archivos Java, proyectos de programación, y va a quedar aquí en proyectos de programación como tal. Entonces, continuamos, eh, creamos el archivo y instanciamos el objeto del tipo buffer reader, en este caso cuando es perdón, de buffer writer, para poder escribir el archivo o crear el archivo como tal. Escribimos una línea de información para que se cree el archivo con un bit y por último cerramos el archivo. En ese proceso, ya al momento de darle la opción uno, ahí inmediatamente estaremos creando el archivo en la carpeta que les estoy diciendo, con la ruta que les estuve explicando como tal. Si se archivas, se creó, mostraremos este mensaje. Si no, va a mostrar, o sea, si lo pudimos guardar o fue exitosa la creación del archivo, va a salir el mensaje archivo creado. Se va a estar imprimiendo o mostrando como tal. O en el caso contrario, estaría mostrando error archivo no creado. Entonces, proseguimos entonces con el ejecutar del código. En la opción 2, si seleccionamos la opción 2, ingresaremos un nuevo dato, es decir, un nuevo número de cédula o un número de cédula para como tal, y preguntamos, o sea, estará preguntando pues el número de dato a ingresar, el número de cédula a ingresar como tal. Recuerden que estamos haciendo un programa de almacenamiento de números de cédulas para una encuesta.
Seguimos entonces. En este caso, al momento de ejecutar esta opción, abrimos el archivo para escribir. Ahí es donde le damos, iniciamos la clase PrimeWriter para poder escribir una línea en el archivo. Escribimos el número de cédula del archivo y cerramos el archivo como tal. Entonces, en JAuction Paint va a mostrar o va a mandar un mensaje al número guardado del archivo y mostrará pues eso como confirmación de que el número que fue ingresado exitosamente como tal. Entonces, para la tercera opción o eh, tercer número que marquen o tercera opción como tal, si seleccionamos la opción 3 mostraremos el listado de números guardados, es decir, que si ya guardamos un número de 5 o 6 números, ahí va a mostrarnos un listado o sea, uno abajo del otro, o sea, un listado de arriba abajo de los números que estuvimos almacenando en el archivo que creamos anteriormente. Entonces, ahí se va a hacer uso de archivos, datos, se va a guardar, cargamos en el archivo la información, va a buscarlo lo abrimos en el modo lectura en el File Reader y en el Buffer Reader instanciamos la clase Buffer Reader para poder leer las líneas del archivo. Creamos dos variables, una para contener las líneas que se desea leer del archivo y otra para leer las líneas del archivo como tal. Entonces seguimos, recorremos las líneas del archivo hasta que no existan más líneas. Eso es lo que va a imprimir ya en la parte última. Y en el mensaje él va a estar imprimiendo uno a uno, como les estaba explicando, los números de cédulas almacenadas como tal. ¿Ok? Entonces, ya por último, él va a decir lista de datos. El mensaje que va a imprimir es lista de datos. Va a mandar la lista, mostrará la lista de los números contenidos. Y por último, por último casi, en la opción 4 si le damos opción 4 él estará cerrando como tal el programa. Ya después de haber terminado todas las opciones, de haber almacenado toda la información, de haber creado el archivo y de haber imprimido pues la información general de los números de cédulas que guardamos, ya le estaría cerrando el programa como tal. Si no se marcan una de las opciones del 1 al 4 el archivo, mientras la opción no sea 4 él se va a repetir el menú nuevamente como tal. Entonces, vamos a crear en este momento, vamos a darle reproducir, vamos a crear el archivo y vamos a empezar a almacenar unos ejemplos de números de cédula para mostrar que el procedimiento fue correcto. Entonces empezamos dándole reproducir el archivo, esperamos un segundo que nos mande el mensaje del menú. Aquí aparece menú de operación, menú de opciones, perdón, crear archivo, nuevo número de cédula, mostrar números de cédula existente o por último salir, como se los dije en posterior. Entonces, en anterior ocasión. Entonces, vamos a crear el archivo. Como no tenemos un archivo existente, vamos a decir la opción 1, le damos a aceptar y inmediatamente nos va a salir archivo creado. Entonces, para constatar de que el archivo quedó creado, vamos a irnos acá a la carpeta donde les dije y miren que acá automáticamente el día de hoy se nos creó el archivo de datos donde vamos a almacenar la información. Entonces, vamos a almacenar unas dos o tres ejemplos de cédulas para que veamos que queden guardadas como tal. Vamos a darle la opción 2. De inmediatamente nos va a imprimir, digite el número de cédula. Vamos a dar 1, 2, 1, 2. Entonces ya guardamos 1. Le damos a aceptar, él va a seguir reproduciéndose. Vamos a seleccionar nuevamente la opción 2. Vamos a coger 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3. Le damos a aceptar. Y por último vamos a hacer una última opción para que queden pues tres números ahí almacenados. 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4. Y listo. Entonces ya almacenamos ahí en el archivo que creamos tres números. Ya por último entonces vamos a darle la opción de verificar la información que le estuvo guardando como tal. Entonces vamos a seleccionar la opción 3 y miren que automáticamente nos da la lista de datos con la información que estuvimos guardando, es decir, los números de cédula, para verificarlos como tal. Entonces, vamos a darle a aceptar por último, antes de cerrar el programa, vamos a irnos acá a constatar en la carpeta, vamos a revisar incluso acá en el archivo TXT, de que la información que estuvimos guardando y que estuvimos imprimiendo fue la misma. Entonces, vamos a darle doble clic acá
y como ven, la información es exactamente la misma. Entonces, ya por último, entonces nos vamos a ir nuevamente al programa, vamos a salir dándole la opción 4 o antes de darle la opción 4 vamos a darle la opción 6 a ver qué nos dice el programa. Si le doy 6 vean que el menú nuevamente se repite. Si le doy 7 se repite nuevamente como fue la sección que pusimos. Entonces, ya por último vamos a darle la opción 4. Entonces, le damos opción 4 y nos va a salir el mensaje diciendo saliendo como tal. Entonces, les agradezco mucho por la atención prestada. Yo creo que esto sería todo. Ya por último estuvimos mostrando como tal cómo se sale del programa. Les agradezco mucho la atención. Que tengan pues un excelente resto de día. Muchas gracias.